Pensando el mundo especial COVID-19 tiene hoy como invitado a Atilio Borón, politólogo, sociólogo, ha pasado por las aulas de Harvard y también es docente de la Universidad de Buenos Aires. Un hombre con pensamiento latinoamericano y a quien queremos consultar justamente sobre qué está pasando, cómo está viendo estos cambios, si se quieren, algunos dicen este paradigma nuevo de la COVID-19, del coronavirus. Atilio, muchas gracias por recibirnos en esta edición de Telesur. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la pregunta, es una pregunta muy inquietante, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos ante un acontecimiento que nunca se había registrado antes en la historia de la humanidad. No es que hubiera habido pandemias antes, ¿verdad? Las hubo, pero nunca estuvieron tan extendidas, ni el proceso, el ritmo de propagación fue tan rápido como este. Yo siempre suelo poner un ejemplo cuando se me hace este tipo de preguntas, que la peste negra en Europa demoró 4 años en cubrir Europa. Imagínense, esta demoró 4 semanas prácticamente en cubrir el planeta. Esto nos da una idea de la dimensión fenomenal que tiene, por supuesto facilitada por el mundo de hoy, el desarrollo de las comunicaciones, de los transportes, la enorme movilidad que está registrando la especie humana en un momento como el actual, ¿verdad? En donde hay un dato que a veces no se tiene muy en cuenta, el número de personas que han traspasado fronteras de sus países, ¿verdad? E ido a parte. En el año 2018 se calcula el número de personas, no en frecuencia, porque hubo algunos que viajaron más de una vez, pero un mínimo de 300 a 400 millones de personas que se desplazaron a lo largo y al ancho de todo el planeta. Una cifra pero impensable hasta hace apenas 10 años atrás. Que tiene que ver con el desarrollo de la aviación, con el costo decreciente, ¿verdad?, del combustible para la aeronavegación, en fin. Y todo eso es un elemento que evidentemente facilita la propagación del virus, que lo llevamos nosotros. Pero yo quisiera que este tema de la pandemia lo ubicáramos en un contexto un poco más amplio, que es el proceso de devastación climática o de colapso climático, porque no son dos cosas independientes. Si hay una pandemia como esta, se debe a que ha habido un proceso de destrucción del medio ambiente, que se refleja en eso que se ha dado en llamar con una expresión que a mi manera de ver es demasiado suave, de cambio climático, cuando en realidad estamos en presencia de un colapso climático, que son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Porque un cambio climático puede decir, bueno, ahora tenemos una temperatura un poquito mayor, un poco menor, la primavera de antes, pero acá estamos en presencia de un cambio radical, en donde se están descongelando los polos, el polo norte y el polo sur, en donde Groenlandia se está derritiendo, buena parte de Groenlandia, y en donde el año pasado hubo una serie impresionante de incendios. Y todo esto está relacionado. La pandemia no es independiente de los grandes incendios que asolaron Australia, que es un país enorme, ¿verdad? Los incendios de California, los incendios de Europa en Portugal, los incendios en la Amazonía. O sea, todo esto configura un cuadro dentro del cual hay que entender el desarrollo de este coronavirus, que evidentemente plantea el salto de un virus de una especie animal a una especie humana, como nosotros, ¿verdad? Producto de todo este enorme desquicio que se ha producido en el medio ambiente, y yo creo que en el fondo hay que buscar la causa ahí, más que en el hecho de los pangolines o los murciélagos de la China. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es cómo, además de mutar este virus, porque ha tenido mutaciones, depende del país que ha tenido, desde el punto de vista sociológico, si se quiere, primero, como vos bien establecías, se trata de un virus que se transmite a través, digamos, de las clases medias y altas, si se quiere, que son las que tienen acceso a poder viajar. Pero ahora, al menos aquí en la Argentina, creo que esto se da en otros lugares del mundo, se habla como una enfermedad que afecta más a los pobres. No sé si hay un cambio del discurso ahí también, ¿no? Mira, los portadores originales fueron la gente que viajó. Por ejemplo, la experiencia, no solamente en la Argentina, te diría que en casi toda América Latina, no es un virus que haya tenido un origen endógeno acá. Lo trajeron de afuera, gente que ha viajado. La mayoría es gente que vino de Europa, que se infectó,
que no presentaban cuadros sintomáticos, que eran asintomáticos, que llegaron acá. Y bueno, después pasa lo de siempre. En el capitalismo, siempre los más pobres, la sociedad, los grupos subalternos, la gente con menores o peores condiciones de vida es la que paga el pato. Aquí en Estados Unidos, te pongo un dato, por cada blanco que en Estados Unidos fallece a causa del coronavirus, mueren 2.8 afrodescendientes. O sea, claramente el impacto de 1 a 3, digamos, números redondos, ¿verdad? Pero además de esto, Atilio, recuerdo una frase que circuló en las redes sociales hace muy poco, que señalaba, por ejemplo, todos se horrorizaban porque en la Villa Azul habían jugado un partido de fútbol y eso había transmitido la enfermedad. Sin embargo, nadie se horroriza cuando salen los running en Palermo a correr. Digo, esta diferenciación que se quiere hacer desde lo social, lo sociológico, en la enfermedad, ¿no? Trasladándolo o convirtiéndolo en otra cosa. Absolutamente. Acá lo estamos viendo muy claramente en la Argentina, ¿no es cierto? La gente que está proponiendo que los sectores medios y altos puedan salir a correr a los bosques de Palermo o hacer el running o lo que sea, ¿verdad? No dándose cuenta que eso evidentemente ayuda a la propagación del virus, contra el cual no tenemos defensa. ¿Cuáles son las dos únicas defensas posibles? Sería una vacuna, que no la hay, o algún retroviral que tampoco existe en este momento. Por lo tanto, se impone, digamos, la distancia social y, en la medida de lo posible, una cuarentena, pero asistida por un papel muy activo del Estado, porque cuando uno dice cuarentena, hay gente que puede hacer teletrabajo y, por lo tanto, cobrar sus sueldos, sus honorarios. Pero muchos sectores en América Latina no tienen esa posibilidad, tienen que hacer un trabajo presencial y se contagian, y si no lo hacen, entonces ahí está el Estado que tiene que salir a contribuir a que esa familia sobreviva al coronavirus, pero no hay hambre. Entonces, esto plantea dilemas muy, muy fuertes para cualquier gobierno, ¿verdad? Pero que creo que el punto fundamental es preservar la vida, y ahí hay algunas estadísticas que son irrefutables sobre esto, si quieres. Exacto. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, anoche, en las últimas horas, una presentadora conocida de aquí de la Argentina dijo que ella estaba tan agotada por la cuarentena que prefería agarrarse el virus, lo cual parece terrible, ¿no? Olvidándose de las consecuencias. Bueno, habla de los alcances que puede tener la ignorancia en el caso de una persona que esté al frente de un micrófono, una cámara de televisión, y decir una aberración como esa. Lo mismo aquellos que inventaron el término aquel de la, ¿cómo es? La infecto dictadura o algo así, ¿no es cierto? Que yo les digo, bueno, si están tan incómodos y era un grupo relativamente chico, pues que contraten un crucero, que vayan en un crucero lo más lejos posible, por favor, de nuestras costas, y ahí que vayan al cine del crucero, a los bailes del crucero, a los restaurantes del crucero, a la pileta del crucero, al salón de gimnasio del crucero, y bueno, y después vean qué pasa una vez que se contagien todos y después no vuelvan acá, porque es muy fácil decir y muy responsable. Y además todo esto se plantea en medio de un clima político crecientemente tenso acá en la Argentina, en donde se utiliza ese argumento para hostigar al gobierno y para arrinconarlo, ¿no? Entonces me parece que es un caso muy grave que habla de la absoluta irresponsabilidad moral y política de gente que propone eso, sabiendo que los muertos van a ser la gente más pobre, más indefensa, aquellos que están prácticamente al margen de un cuidado serio, como los que pueden tener las personas que tienen posibilidad de aislarse en su casa, quedarse con sus libros, quedarse haciendo sus cosas. Digamos, en ese sentido, yo en este panorama desastroso soy un privilegiado, pero muchísima gente en toda América no puede hacer eso. Y ven como moscas. ¿Viste? Las tasas de mortalidad en países como Perú, Ecuador, Brasil son escandalosas, son 10 veces más grandes en términos por millón de habitantes que la que hay en Argentina. Ahí triunfó si se quiere, Atilio, ese discurso que privilegiaba, como el que tenía o el que tiene Donald Trump o Jair Bolsonaro, de que primero estaba la economía y después venía la salud.
Exacto, lo cual es un error muy grande, porque primero que es inhumano plantear eso, ¿verdad? La economía se supone que está al servicio de la sociedad, de hombres, mujeres, los que constituimos una sociedad, y en segundo lugar, que cuando esta pandemia, si llega a salirse de madre, evidentemente va a producir una debacle económica muchísimo mayor que la que puede generar el hecho que ahora hay una cuarentena vigilada por los gobiernos y asistida por los gobiernos como debe ser. Fíjate vos, por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿verdad? Porque no hablemos de experiencias, porque si uno dice el caso de Cuba o mismo de Venezuela, rápidamente lo impugnan, etcétera. Pero Nueva Zelanda tiene un índice de letalidad por millón de habitantes parecido al de Cuba. ¿Y ellos qué hicieron? Bueno, una cuarentena pero muy estricta. Y la mantuvieron durante todo el tiempo hasta que aplanaron completamente la curva y se acabaron los contagios. Bueno, no había otra manera, no era que ellos no querían que la gente fuera a trabajar. Además, nadie puede ser tan estúpido de proponer que el país entre en un colapso económico. Pero digamos, entre un colapso económico del cual nos podemos recuperar y un colapso sanitario en el cual te puedas morir, como se dijo a veces en Estados Unidos, hay gente que dice, bueno, podemos perder 2 millones de personas, ¿verdad? Y ya van llegando a los 120.000 y todo esto no ha parado todavía. Entonces me parece que la opción es muy clara, preservar la vida y al mismo tiempo tomar los recaudos para hacer que aquellos que están en cuarentena reciban todo lo necesario para que puedan vivir con la normalidad que es posible en condiciones de pandemia como esta. Atilio, vos nombrabas a Venezuela y nombrábamos a el presidente Donald Trump. En un momento los Estados Unidos utilizó, cuando tenía alguna crisis interna muy fuerte, las guerras, invasiones, Irak, Afganistán, los antecedentes. Hubo una utilización también en medio de la crisis que soportó Estados Unidos con esta pandemia de la situación de Venezuela, queriendo el presidente Trump utilizarla. Pero te pido que me contestes a la vuelta. Hacemos una muy breve pausa y ya estamos con la respuesta de Atilio Borón aquí en Pensando el Mundo COVID-19. Y volvemos a esta charla que estamos teniendo con Atilio Borón, hablando de la pandemia, de la COVID-19, del coronavirus, y le planteábamos a Atilio esta utilización, creemos nosotros, que hubo por parte del presidente Donald Trump en torno a Venezuela, la utilización en términos políticos. ¿Coincidís con esta apreciación, Atilio? Sí, porque ese es un recurso que habitualmente se utiliza en la política norteamericana, ¿verdad? Ellos lo empezaron a utilizar en la guerra hispanoamericana, la guerra en realidad que los cubanos habían derrotado a las fuerzas coloniales españolas en 1898, y ahí Estados Unidos hizo una maniobra, ¿verdad? Provocó un incidente en el puerto de La Habana, se hundió, ¿verdad?, uno de los buques de guerra que tenía estacionado ahí en ese momento Estados Unidos, entra a la guerra y evidentemente los españoles estaban ya derrotados, pero los americanos se alzaron con la derrota, los estadounidenses más que los americanos. Y a eso le llamaron una Splendid Little War, o sea, una espléndida pequeña guerra. ¿Por qué? Porque permitió solidificar un consenso interno que estaba muy debilitado a finales del siglo XIX con un costo mínimo. Pero claro, hoy en día, digamos, cuando uno piensa en escenarios como este, y Donald Trump lo sigue pensando, por ejemplo, una agresión armada a Venezuela, la intentaron hace cosa de un mes con ese desembarco que hicieron a partir de la Silver Corp, esta agencia de mercenarios, fracasó rotundamente, y renglón seguido lo que hicieron fue enviar 2 destacamentos, no solamente uno, porque llegó uno primero y otro después, a Colombia, fuerzas del Comando Sur, en donde evidentemente esas fuerzas no van a perseguir narcotraficantes, ¿verdad?, sino que son fuerzas que están preparadas para una eventual invasión a Venezuela, y que sería realmente una tragedia, ¿verdad?, porque ese país ha sufrido de una manera increíble, y pese a lo cual, y pese al bloqueo, pese al robo de los activos venezolanos en el exterior, que es una cosa que debería mover a escándalo internacional, pero bueno, desgraciadamente las instituciones internacionales hacen caso omiso de eso. Pese a eso, Venezuela registra uno de los índices más bajos a nivel mundial de muertos por coronavirus, no llega a ser 1 por millón, ¿verdad?
Japón tiene 4 por millón para tener un elemento de comparación. Cuba tiene 7, Argentina tiene 16. Los países que están mal estamos en Perú, que están en 180, Brasil 185, Ecuador 210, o España, que tiene 508 muertos por millón de habitantes. O sea que Venezuela, Cuba, Vietnam, un componente infernal. Habla de realmente la diferencia la hacen los gobiernos y que en relación a eso el gobierno de Donald Trump puede sentirse tentado ante la catástrofe que tiene en su casa de iniciar una operación militar, ¿verdad?, en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Pero ya no podría utilizar mercenarios, porque si no, no lo puede capitalizar muy bien. Tendría que utilizar tropa propia. Ahí empiezan los problemas, porque los militares del Pentágono saben muy bien que Venezuela no es un país que esté desarmado. Entonces hay una capacidad de respuesta. Y ahí hay un viejo aforismo del análisis de las relaciones internacionales, que yo le llamo el aforismo de Noam Chomsky, que dice lo siguiente: Estados Unidos jamás ataca a un país que puede defenderse. Siempre ataca a un país absolutamente indefenso. Cuando el país está desarmado, ataca. Cuando el país está armado y tiene capacidad de defenderse, Estados Unidos no lo ataca. La prueba anterior fue la de Corea del Norte. Ustedes recordarán las cosas que dijo Trump de Kim Jong-un, que iba a demoler piedra, no iba a quedar piedra sobre piedra en Corea del Norte. Finalmente, como el coreano del norte tiene su armamento nuclear, tuvo que dar marcha atrás, ¿no es cierto? Y creo que también las bravuconadas sobre los 5 barcos iraníes, ¿qué había dicho Trump? Llegó a decir que los iba a hundir en medio del Atlántico, después que los iba a interceptar. No hizo ni una cosa ni la otra. Digo, pero son maniobras para distraer un poco la atención, que a veces, pero que en ese caso va a ser difícil que la empleen, porque se van a encontrar con un hueso muy duro de roer en Venezuela y puede terminar resultándole a Estados Unidos un nuevo Vietnam. Atilio, entrando en el tramo final de esta entrevista y hablando de lo que viene, vamos a entrar en el capítulo de lo que viene. ¿Cómo pensás la post-pandemia, el mundo post-pandemia? Y una de las cosas que vos señalabas era la crisis del capitalismo, ¿no? Y que de alguna manera desnuda esta pandemia esa crisis del capitalismo y lo que va a venir. La pandemia lo que hace es poner una lupa gigantesca, ¿verdad?, que te permite mirar la crisis que ya estaba en gestación, que venía de mucho antes. Esa crisis venía de mucho antes, y por lo tanto no es correcto asignarle a la pandemia la causalidad de la crisis del capitalismo. Esa crisis venía de mucho antes, había muchos síntomas de la crisis. De hecho, la elección de Donald Trump es una prueba del colapso, el agotamiento del modelo neoliberal, del neoliberalismo global, etc. La pandemia lo agiganta. ¿Cómo viene el mundo después? Bueno, Henry Kissinger salió una nota hace ya un mes y medio diciendo que el mundo no volverá a ser de antes. Él lanza esta advertencia de contra aquellos que piensan de que volvemos a lo anterior, olvídense, va a ser muy diferente, dice, y Estados Unidos va a tener que librar una enorme batalla para hacer posible volver a reconstruir un mundo basado en la libertad, en el comercio internacional, en la cooperación, en el multilateralismo. Ella evidentemente demuestra de que sabe de que esto es muy difícil. La gente de Davos, para poner otro ejemplo del Foro Económico Mundial, ellos ya están pensando cómo se sale de la crisis. Y es muy interesante, cuando uno lee las cosas que ellos están diciendo, se han olvidado por completo del consenso de Washington y del neoliberalismo. ¿De qué hablan ahí? Bueno, la necesidad de reconstruir los estados. Ellos que durante todos los últimos 50 años estuvieron atacando al gasto público, proponiendo la privatización, la desregulación, la liberalización comercial y financiera, ahora dicen, no, para reconstruir esto necesitamos un papel muy enérgico de los estados. E inclusive ellos mismos hablan de una reforma tributaria. No te olvides de que algunos de los ultramillonarios en Estados Unidos han declarado, por ejemplo, Warren Buffett o el creador de la Microsoft, ¿no es cierto? Se me fue el nombre ahora. Bill Gates. Bill Gates
han dicho que ellos deberían pagar más impuestos. Y la gente de Davos está diciendo, sí, vamos a tener que pagar más impuestos para reconstruir esto, se va a requerir un plan Marshall mundial. Por eso que nosotros tenemos que decir, bueno, muy bien, si va a ser así la cosa, si vamos a necesitar mucho más recursos, si el Estado se va a fortalecer, si los mercados van a ser ahora sometidos a la vigilancia, al control, a la regulación estatal, hay que asegurarse de que ese Estado profundice su raíz democrática y que no se utilice un estatismo renacido para favorecer simplemente a los grandes capitales, que fue lo que pasó con la crisis de los bancos en el 2007, donde ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Salió a salvar a los hipotecarios, a los que tenían deuda hipotecaria? No, salió a salvar a los bancos, y los otros, bueno, el demonio con ellos. Entonces ahora podemos encaminarnos en ese sentido, y cuando uno mira el horizonte que se perfila, es un horizonte que, si hay suficiente fuerza social, el suficiente componente plebeyo de base, puede ser el elemento que permita construir un modelo sociopolítico que yo he dado en llamar de una manera muy provisoria protosocialista, porque no es realmente el socialismo, porque no hay condiciones objetivas ni subjetivas para eso, pero si vos pensás en un creciente papel de Estado, en un Estado cada vez más democratizado, en la desmercantilización de la salud, que es un dato fundamental, en la desmercantilización de la industria farmacéutica, en la recuperación de las riquezas básicas, estás dando la base para un proyecto de construcción de una alternativa postcapitalista, pero que hay que empezar ahora, ni bien termine la pandemia, ¿verdad? Con esta creación de este modelo protosocialista, que me parece que es lo que se viene, o lo que se viene, si no, es un estatismo autoritario de derecha estilo Singapur. Y eso va a depender de la fuerza que tengamos en la calle. El modelo va a ser o Singapur, que es autoritarismo bestial, ¿no es cierto?, despotismo bestial, pero con políticas neoliberales, o una alternativa que construyamos nosotros que va a transitar por otros carriles. Ese protosocialismo que vos mencionás, Atilio, puede relacionarse con esta forma de ver el capitalismo también, ¿no? Porque digo, mientras Estados Unidos y Europa, los países del denominado primer mundo, van al rescate de sus empresas a través de lo que pasa con la pandemia, cuando en la Argentina el gobierno anuncia, por ejemplo, el rescate de la empresa Vicentín, los sectores más conservadores y también muy capitalistas de la Argentina salen a protestar porque dicen que hay un avance del Estado contra la propiedad privada. Claro, porque ellos están defendiendo sus intereses y no tienen absolutamente ninguna coherencia desde el punto de vista del análisis, porque en todo caso a ellos les pareció muy bien el rescate que hizo Angela Merkel de Lufthansa, y el gobierno alemán se quedó con el 25% de Lufthansa, y por algo mucho menor, que es lo que ha hecho el gobierno argentino, que es muy importante, pero no se compara con lo de Lufthansa, por algo mucho menor, aquello que está bien en Alemania es el único doble discurso que tiene la derecha, ¿verdad? Que lo único que la orienta en sus análisis y en sus discursos es la defensa irrestricta de sus intereses, violando cualquier regla de la lógica, por elemental que sea, y lo que está bien allá está mal acá, y lo mismo, te pongo para redondear, cuando se plantea la reelección, ¿verdad?, en países como Venezuela o como Bolivia o como Ecuador, eso está muy mal, o Argentina, pero digamos, la señora Merkel ya va por casi 15 años, va a terminar 16 años, hay reelección indefinida en Alemania, y eso solamente esos aplausos de todos estos bandidos que posan de periodistas y que en realidad son sicarios mediáticos, nada más, que mienten a la gente, porque si el asunto es que no reelección, bueno, entonces no reelección en Alemania, no reelección en Bolivia, no reelección en Argentina. Pero cuando te dicen no reelección acá, pero allá que hagan lo que quieran, digo, Felipe González tuvo 12 años y en ningún momento nadie pensó que había ahí una tentación populista o autoritaria. Atilio, como para ir cerrando, ¿hay una oportunidad para Latinoamérica dentro de la desgracia que ocurre con esta pandemia, por supuesto, y las consecuencias que tiene la salud pública y de todos los habitantes de la región? Digo, pero ¿hay una oportunidad de resurgimiento, teniendo en cuenta esto que vos decías, ¿no?, de este protosocialismo, la posibilidad de que haya acuerdos políticos en Latinoamérica? ¿Cómo ves toda esta
posibilidad a futuro? Mira, yo creo que sí, ¿verdad? Creo que hay una posibilidad. Va a depender, como siempre, de nuestra fuerza, nuestra capacidad de organización, la inteligencia con que las fuerzas populares, los sectores de izquierda tengamos para movernos en esta coyuntura. Hay un contexto, evidentemente, de un capitalismo crecientemente deslegitimado, no solamente en América Latina, pero en Estados Unidos, en Europa. Hay un imperialismo que evidentemente ya no tiene la fortaleza de antes, es decir, no es lo mismo Estados Unidos hoy como superpotencia imperial que lo que era hace 20 años. Hoy no puede parar 5 barcos de Irán que van a Venezuela. Antes los hubiera hundido, antes hubiera invadido, ¿verdad? Entonces me parece que se abre un abanico de oportunidades, pero bueno, el resultado siempre está abierto, no, porque la derecha tiene muchos recursos, tiene mucho dinero, tiene medios de comunicación, tiene toda una estructura diplomática, tiene la complicidad de la OEA en el caso de América Latina, tenemos al gobierno de Estados Unidos que encabeza toda esta reacción, pero creo que las cosas van a ser tan graves como desafíos que yo creo que definitivamente la única salida que se va a encontrar es una salida por izquierda, pero tenemos nosotros que apuntalarla con una gran movilización y un esfuerzo muy grande de dar la batalla de ideas, de librar esa batalla en donde los medios de comunicación son un componente decisivo, por eso es tan importante lo de Telesur y por eso Telesur ha sido tan atacada por la derecha, no es casual, la ataca la derecha porque saben que lo que ustedes dicen en esa señal es algo que no debe ser dicho y que prácticamente nadie más dice. Atilio, muchísimas gracias por compartir estos pensamientos aquí en Pensando el Mundo, la COVID-19, este especial que realiza Telesur justamente para conocer las opiniones de quienes nos dan algunas señales de cómo puede llegar a ser el mundo después de la pandemia y durante la pandemia. Muchas gracias, Atilio. Gracias a ustedes. Esta era la charla entonces que Telesur, a través de su especial Pensando el Mundo, ha tenido con Atilio Borón, hablando de este mundo que nos toca vivir y transitar. Muchísimas gracias.